Cristóbal, estamos hablando de las concepciones paralelas del siglo XX. Hemos hablado ya de 4, nos quedan 2. Podríamos partir en el orden cronológico que tú mencionabas al principio, por la visión del ser humano carente o desde la carencia que desarrolla Gehlen, en la cual el tema implica que somos carentes de pautas innatas de comportamiento, somos carentes de instintos, y en esa carencia nos enfrentamos a la apertura de una existencia que, frente a esa falta de unicidad en el actuar, se abre a un sinfín de comportamientos, y desde ahí, en esta multiplicidad de posibilidades de ser, también vemos la carencia desde, y que aparece aquí desde una pregunta. Entonces, Claro. podríamos partir hablando Es muy desde esa interesante visión. la dialéctica de Gehlen, todo esto, porque te fijas tú, estamos hablando como, a ver, para precisar, no es que, digamos, seamos simplemente carentes, sino que esa carencia es una escasa dotación, ¿no? Te fijas tú, o sea, comparado con, qué sé yo, el olfato de un perro aquí, Claro. como la Chevelin, ¿no? Por supuesto, y eso yo lo noto todos los días, digamos, ¿no? El olfato de la Chevelin. La Chevelin cuando anda por ahí en el campo, anda todo el rato así. Te fijas tú cómo son los perros, digamos, ¿no? Carencia que igual es apertura, Hacen digamos. un mapeo, así como que peinan, así como se habla de peinar el terreno, ella peina el terreno, Leerlo así con el claramente. olfato, claro, ¿no? Entonces, por supuesto que comparado con nuestro olfato, ¿no? O sea, somos escasamente dotados. Lo mismo en comparación con la visión de un águila, digamos, no son los ejemplos que pone el mismo Kenneth, digamos, ¿no? El águila te imaginas en la cordillera, o el cóndor, lo que sé yo, que ve la presa, lo que fuere la nieve, por allá abajo, ¿no? Porque estuve desde, no sé, 2000 metros de altura, y de repente se lanza en picata acá, en fin. Eh, entonces, por eso la dialéctica que es tan interesante, digamos, ¿no? En todo sentido, ¿no? Probablemente esto que surge con Heráclito, la dialéctica, digamos, ¿no? Que va a tener después otras modalidades, digamos, ¿no? Con Hegel, sobre todo, digamos, ¿no? Es tal vez el método filosófico, no sé, más revelador, junto, diría yo, con la fenomenología, con la fenomenología. Entonces, ¿qué dialéctica hay en esto, digamos, no? Que en esa carencia, justamente porque estamos determinados por esa carencia, entonces la suplimos y hacemos todo lo que realmente distingue al ser humano y lo engrandece, digamos, ¿no? Como la Desde donde surge la cultura, misma libertad, por ejemplo. claro, cultura, ciencia, arte, filosofía, digamos, ¿no? Incluye la religión y demás, digamos, ¿no? ¿Cierto? ¿no? A modo de suplir esa carencia, ¿no? Entonces, te fijas tú, es como, a ver, el ser humano tiene como esa inteligencia, ¿no? ¿Cómo enfrento yo las bestias? Digamos? Te fijas tú, pensemos en el neolítico, que sería como lo más próximo, estamos hablando ahí de, qué sé yo, 20.000 antes de Cristo, una cosa así, digamos, ¿no? El neolítico también. Entonces, qué sé yo, ya cercano al Cromañón, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo enfrento a las bestias, digamos, ¿no? Este mundo? Un poco como lo que toca también, ese es un punto que me tocó tan profundamente, ¿eh? Este historiador tan discutido, que en realidad no es historiador, digamos, ¿no? Más bien escritor, y él mismo lo dice, lo resalta, digamos, ¿no? Yo no soy historiador, el Jorge Baradit con su historia de Chile, digamos, ¿no? Uno de los primeros cuentos es el terremoto de 1647, ¿no? Aquí en Santiago. Entonces, en ese tiempo, te fijas tú, éramos apenas 4.000 almas, digamos, ¿no? Imagínate 4.000 almas, o sea, tú haces una presentación en el Arena o en el Estadio Nacional con 4.000 y el Estadio Nacional es un fracaso total, digamos, ¿no? Bueno, eso éramos todos los chilenos, digamos, ¿no? Bueno, independientemente que habían, justamente ese es el problema también, de que tú miles de indígenas, digamos, ¿no? Y que de repente atacaban, te fijas, todas estas 4.000 almas. Y viene este terremoto y más encima de las 4.000 se pierden inmediatamente 1.000, digamos, ¿no? Y después por las pestes, digamos, ¿no? Bueno, otros Otro poco 1.000 y más. qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, así parte esta nación, digamos, lo que se conoce como Chile, porque obviamente que existía antes, digamos, ¿no? Nuestra cultura del Homo sapiens acá, obviamente, ¿no? Entonces partimos por ser ese puñadito así en medio de la nada, ¿no? 1647, bueno. Entonces,
Te fijas, tú eso nos permite entender mejor a quienes, digamos, no sé cómo enfrento yo esa situación, digamos, no, tengo que desarrollar algo superior, tengo que suplir esta carencia, digamos, ¿no? ¿no? Entonces, esa es lo que él llama, dicho en alemán, la Sonderstellung, ¿eh? El puesto excepcional, o sea, muy similar a la idea que seguramente influyó en ello por Max Scheler, digamos, ¿no? El puesto del hombre en el cosmos. ¿Cuál es el puesto? ¿Cuál es la Sonderstellung? ¿Cuál es el lugar excepcional que tiene el ser humano dentro del ser? ¿No? Entonces, justamente, ¿qué es carencia? Mangel, en alemán, Mangel. Ist ein mangelhaftes Wesen, es un ser carente. ¿No? Claro, porque a nivel de planeta, digamos, Claro, de este planeta somos los más carentes en cuanto a estar poco dotados de pautas innatas o de un sentido distinto. Sin claro, embargo, somos la especie dominadora claro, en esa carencia, porque esa carencia también la suplimos desde una claro, comprensión, una planificación, una estrategia que ha exacto, implicado el desarrollo de las civilizaciones. claro. Como por otra parte, otro punto muy interesante encuentro yo es lo que él define como en la fórmula, digamos, ¿no? Interiorización de la exteriorización, ¿no? Porque todo se también distingue al ser humano, digamos, que todo lo que es exterior y que hoy en día sería incluso hasta el multiverso, porque Claro, el multiverso te hace ver, digamos, ¿no? De que somos una gota, con todo el universo conocido, digamos, ¿no? Somos una gota en un océano. O sea, imagínate lo que es, digamos, ¿no? Si el universo contiene cientos de miles de millones de galaxias que contiene cada una cientos de miles de millones de estrellas, imagínate, digamos, ¿no? Más encima, eso es una gota en un océano, ¿eh? Te fijas o tal tú, vez a más ese nivel pequeño que llega la la gota. exterioridad. Claro. Y sin embargo, esa exterioridad, y eso ya es propio como el siglo fines, postrimerías del 20 e inicio del 21, digamos, ¿no? Cada cual la va interiorizando. Eso es impresionante. Porque es otro modo también, te fijas tú, de pensar en el Dasein heideggeriano, ahí del ser, digamos, ¿no? En términos de esa interiorización de la exterioridad. Ahora el tema es cómo dentro de este mundo del que tú hablabas en nuestra conversación anterior, con estas rutinas, con este agobio, somos capaces de interiorizar esa exterioridad también. ¿Dónde está el espacio para hacerlo entre tanta urbanidad o entre tanta Mm, demanda de acciones ya naturalizadas? Y aunque tenemos más evidencia incluso del lugar que ocupamos en el mundo, los avances que nos dan testimonio de esta infinitud también o sea, claro, de esta pequeñez que somos, no alcanzamos tampoco a dar el espacio para eso. De alguna manera se interioriza, claro, pero ¿por dónde va? Por ahí también tiene que ver la carencia, pues, ¿no? Con claro. esta interiorización que a veces... Y tal vez, Eh, mira, haciendo una corrección, así también por razones de tiempo, te fijas tú, eh, digamos, el buscador de de sentido, ¿no? sentido, digamos, ¿no? ¿Ah? Como muy relacionado con eso, digamos, ¿no? Claro. Porque, Tú planteas que es una acicate incluso para la búsqueda de sentido esta visión del universo. claro, pero fíjate que más que nada apuntando a lo siguiente, o sea, cómo el ser humano requiere sentido, ¿te fijas tú? Hace poco murió un amigo joven, ¿no? 45 años, así, ataque fulminante, así, digamos, derrame cerebral, digamos, ¿no? Y bueno, eh, entonces, claro, yo asistía ahí a la misa, entonces como que pensaba ahí en la misa, digamos, ¿no? En realidad todos los que son creyentes, ¿ah? ¿Ya? Eh, digamos, toda la fuerza de ellos en realidad en el fondo, yo diría, por supuesto si ellos lo escuchan no les gustaría nada, digamos, ¿no? Te fijas tú, radica en que creen. ¿Ah? Y movilizamos energía desde esa creencia. Claro, o sea, cómo el ser humano al mismo tiempo, claro, necesita creer, necesita, y más que creer, tener fe. ¿Ah? Porque fe, el sentido originario de la fe es pistis en griego, que es confianza. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, necesitamos confiar. ¿Y en qué? En que hay un sentido. ¿Ah? Y que es justamente la apuesta de Víctor Frankl, que sería como el autor originario El sentido. del, de esta fórmula que yo propongo, el ser humano como buscador de sentido, ¿no? Como que podemos entender al ser humano también de esa forma como buscador de sentido. Porque Frankel, digamos, ¿no? Ahí con su historia en Auschwitz, digamos, ¿no? En el campo de concentración, digamos, ¿no? Con, digamos, toda lo denigrante, lo humillante, La lo humanidad desnuda, terrorífico, la humanidad desnuda lo claro, tenemos en ¿no? Puerto Rico. Claro, como eso de Agamben, ¿cierto? ¿No?
la vida nuda, digamos, ¿no es cierto? Claro, una cosa así. Entonces, ¿cómo en medio de esa situación, digamos, ¿no? El sentido lo salva, ¿no? El sentido lo salva, o sea, pero el sentido como relacionado justamente con la confianza, o sea, en que lo hay, que pese a todo, que pese a toda esta miseria, o sea, que tú ves tus compañeros ahí estragados, digamos, ¿no? Así, inanición total y unas horas después, unos minutos después están muertos y qué sé yo, digamos, ¿no? Y otros que los matan, y bueno, y todo lo que ocurre ahí en ese horror humano, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y él se salva por eso. Y es muy impresionante la historia de él, porque entonces a partir de ello, por decirlo así, inventa, ¿cierto?, la logoterapia, ¿no? La terapia del sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, a mí la verdad es que no me motivó, debo decir mucho, encuentro que la obra es una obra importante, por supuesto, la de Frankel, digamos, ¿no? Pero no me motivó mucho, ¿por qué? Porque Frankel, y esto atañe no solamente a Frankel, sino yo diría a la psicología y la psiquiatría, ¿no es cierto? El sinsentido, ¿no? Como que queda como muy casado con el sufrimiento. Pero resulta que el sinsentido es lúdico. No necesariamente tiene que ser el El terror, claro. sinsentido tiene que ver con el humor. El sinsentido tiene que ver con el arte, ¿no? El sinsentido, no sé, así como hay esta película que ha sido muy exitosa en el último tiempo, La La Land, y ganadora de Oscar y qué sé yo. ¿Ah? Entonces, claro, porque es ¿cómo se llama? Una comedia musical, un musical, ¿no? Pero muy bien No la he hecho, ¿no? visto. Muy simpático, muy divertido. De hecho, tú ves la película y poco menos que sales bailando tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, pero y al final creo que es un disparate, uno diría, ¿no? ¿Cierto? Unas canciones que te hacen bailar. No, eso tiene que ver con ¿Mm? una mirada ¿Mm? que también tú has en tu obra, que tiene que ver con una crítica un poco que tú le haces al desarrollo de la ética, de la epistemología, que se atrapan en un concretismo. Entonces, desde eso concreto, no alcanzan a ir más allá. Claro, Frankl también termina diciendo que cada uno en su logoterapia tiene que buscar el propio sentido, no hay una relación diferente, digamos, Claro, de como de esta apertura mayor, que tú sí le das ese sentido al hombre en busca de sentido. Lo tomas también desde Galen, está mirando a eso, a su lugar en el universo, y desde ahí tiene un claro, sentido que es más bien antropológico y filosófico, y no como el de la logoterapia, que es más concreto, claro. que está atrapado en Y la por vida eso que cotidiana. yo, no sé, pues influido por Deleuze, debo reconocer, influido por Camus, ¿no? Eh, principalmente ellos dos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, planteo el trasfondo. Entonces, ¿qué es lo que es el trasfondo? En mi propia propuesta, mi propia teoría del sentido, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Es que hay sentido y sin sentido a la vez y en todo momento. O sea, tiene pleno sentido lo que estamos haciendo, estas conversaciones filosóficas, pero al mismo tiempo no tiene ninguno, Mm. digamos, ¿no? ¿Ah? Tiene todo el sentido del mundo de uno que no sé, tú más, pudieras estar como, qué sé yo, fumando un cigarrillo, o tomando una cerveza, o yo tomando un jugo, pero no tiene ninguno, digamos, ¿no? Es como lo que ocurre, te fijas tú, con el cumpleaños, te traen la torta y te cantan Happy Birthday to you, y tú espontáneamente antes de apagarla, ¿no? Las Pides velitas te disculpas. preguntas así, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿tiene sentido esto, no? Bueno, pero eso ocurre en todo momento y con las cosas más serias del mundo. ¿No? En la medida que esto que estamos haciendo pudiera ser también algo serio. ¿Ah? Entonces, Depende, claro, por eso que yo me aparto de Frankel, digamos, ¿no? Ese es un depende de punto. los generadores Mm. del sentido también. La cosa puede tener sentido o puede perder el sentido de acuerdo al generador con el que se mira también. Claro, claro, porque planteo, digamos, ¿no? De que hay generadores y fuentes, ¿no? Dispensadores de sentido. Entonces, el vínculo, o sea, el sentido siempre parte por el vínculo afectivo, anímico, intelectual, lúdico, hasta deportivo puede ser, digamos, ¿no es cierto? De distinta índole que yo tengo con algo, digamos, ¿no? ¿Ya? Y cómo ese vínculo genera cobijo, ¿ya? Entonces estamos como amparados en ese vínculo, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces como, y aquí viene el punto tal vez más interesante, ¿no? ¿Cierto? Para mí, digamos, ¿no? De los generadores, digamos, ¿no? De que el cobijo, ¿no? Tú estás cobijado en una relación de pareja, en un matrimonio, porque estás enamorado de alguien, estás cobijado con el café que estás tomando,
ahí sentado en un café o estás cobijado con el libro que estás leyendo, digamos, ¿no? ¿no? Hay cobijo, y porque eso te vincula y entonces estás cobijado, ¿no? Pero el punto es que eso al mismo tiempo genera atadura, ¿ya? Entonces, claro, la atadura puede ser graciosa, ¿eh? Puede ser cariñosa, ¿no? Yo con la Chevy tengo mi atadura, y entonces es una atadura que Puede ser nos encanta a los protectora. dos, ¿eh? O contigo también, digamos, no te fijas tú, ¿eh? O con este ambiente, o qué sé yo, digamos, ¿no? Pero de pronto, digamos, ¿no es cierto? Esa atadura, digamos, no, bueno, puede entrar en crisis, ¿no? Y entonces tendemos a desatar. Y por eso que las parejas se acaban, por eso que el libro te aburrió, el café te hostigó, o lo que fuere, ¿no? Ocurre, Entonces, claro, y ahí eso es muy interesante, creo yo, para el psicólogo y el psiquiatra, porque entonces el paciente que recibe, en términos de cómo conseguiría yo mismo la logoterapia, digamos, ¿no? O llega con una atadura que es un verdadero combo, digamos, ¿no? ¿Te fijas tú? ¿No? Así como se habla de un combo de no sé qué, esto con lo otro, en fin, ¿no? O un combo llega de desatado, McDonald's. o llega desatado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un lado, los generadores, digamos, y finalmente la atadura, que ese es otro punto que a mí me resulta muy atractivo, tú la reiteras, o sea, en la medida que es una atadura en la cual te sientes cómodo, que es agradable, que es simpática, que te hace feliz y demás, tú la reiteras, ¿no? Y la reiteras todos los días, y la reiteras con gestos, la reiteras con el solo hecho, digamos, de que sigues leyendo el libro, o sigues tomando café, digamos, no te sigues levantando en las mañanas y vas a la universidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, nuestra vida es reiteración, digamos, ¿no? ¿no? Y eso te sostiene. Entonces, el sentido es el punto al cual quiero llegar, el sentido te sostiene, ¿no? Te sostiene en la existencia, ¿no? O sea, ahí vuelvo a esa cosa que decía anteriormente, ¿no? O sea, cómo, o sea, yo lo vería de este modo, te fijas tú, la fe te da sentido, ¿no? Como lo vería un creyente desde el punto de vista del homo viator, ¿no? ¿Ya? La diferencia es que en las épocas anteriores había una unidad mayor que unificaba este sentido, digamos, que tiene que Claro. ver con las concepciones que vimos anteriormente. Pero lo que ocurre en el siglo XX es que no hay un metarrelato unificador. Mm. No es que este cobijo tampoco implique cubrir la otra concepción. Estas concepciones paralelas no son cubiertas unas a otras, sino que en el fondo, y me parece que por ahí va lo que tú dices, tiene que ver con este cobijar aceptando la diferencia. Podría ser que este dinamismo del que tú hablas tenga que ver con que cada una de estas concepciones paralelas se entiendan como diferentes, pero por ahí nos vamos a poder ir moviendo. Tiene que ver un poco con las matrices contemporáneas que nos plantean que estamos en la época del ser humano híbrido, de donde todo se disuelve, pero por ahí no es necesario errar simplemente en el relativismo, sino que tomar conciencia, como lo dices al final, ¿cierto?